Hola, muy buenas tardes. Eh, Continuamos con esto de las charlas virtuales que le traemos para todos los estudiantes desde la agencia universitaria. Y hoy contamos con la presencia de Marcelo Susini. Él es abogado, también es un miembro muy activo del Colegio de Abogados. Actualmente está como revisor de cuentas, también estuvo en el Tribunal de Disciplina, docente, y además está en un área muy sensible, cumpliendo una función muy importante como coordinador del área legal de la Defensoría Provincial de Niños y Adolescentes, y le agradecemos muchísimo que hoy nos brinde un tiempito, porque la verdad que es muy difícil poder coordinar con todas las actividades que él lleva a cabo en el lugar donde se desempeña, que es un lugar muy sensible, y hoy estaremos tratando el tema de grooming. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Agradecida desde la agencia por este espacio en el cual nos brindas todo tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, justamente es cierto esto de estar viendo y coordinando acciones y en estos tiempos específicos de aislamiento hacen que uno por ahí se le complica y estas son las nuevas formas en las cuales nos conectamos y hablar de este tema hoy en día justamente es clave y fundamental para en pos a la defensa y detectar indicadores respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes. Exacto. Y bueno, y queremos nosotros desde la agencia comentar un poquito a los estudiantes de qué se trata este tema de grooming, un tema muy actual que lastimosamente va invadiendo de a poco más hoy en día, que a través de este aislamiento los chicos están más frente a las computadoras y bueno, digamos, están como más predispuestos a que, digamos, se cometan este tipo de delitos, ¿no? Yo por ahí no quiero hablar, me gustaría que vos comentes de qué se trata específicamente el grooming. Bueno, sí. A ver, el grooming es un delito específico y particular que tiene características únicas en las cuales se refiere a la situación en la cual un adulto, utilizando, acosa sexualmente a un niño, una niña o adolescente mediante el uso de las TICs, digamos, las tecnologías de telecomunicación, y no solo telecomunicación vía web, sino también cualquier medio, ya sea telefónico, inclusive las nuevas modalidades de afectación respecto al grooming empezaron a utilizarse los canales de comunicación vía las plataformas de videojuegos. ¿Sí? O sea, Ah, antes simplemente se utilizaban redes sociales o distintas formas para acceder a tener contacto con los niños y con las niñas, pero hoy ya de tanta disponibilidad de juegos en red que tenemos, nos encontramos que es la nueva forma que están utilizando los groomers para poder llegar a las niñas, a los niños y adolescentes. Y justo son espacios donde por ahí los adultos, los padres, las madres no están plenamente haciendo un acompañamiento, si se quiere, y es donde allí los groomers aprovechan y tratan de ganar la confianza para después generar un vínculo y a través después de ese vínculo llegar a la comisión del grooming en sí mismo, ¿no? Así que exacto. en general es eso. O sea, a ver, el grooming es un delito, ¿sí? Que está tipificado en nuestro Código Penal, que tiene una pena de 6 meses a 4 años, que es justamente el que utiliza las comunicaciones electrónicas, la telecomunicación o cualquier tecnología. O sea, es amplio el espectro de intervención, o sea, de modalidad del hecho, que lleva a que busca que el groomer afecte contra cualquier delito contra la integridad sexual. ¿Sí? No es una Ujú. cuestión de que específicamente busque una situación de abuso con acceso carnal, sino que cualquiera de las formas de delitos contra la integridad sexual que tiene por fin para llegar a cometer eso, ya se ve afectado y se configura el delito de grooming. ¿Sí? Digamos, esto es una figura que tiene pocos años, ¿sí? Incorporado en nuestro código hace un tiempo atrás, y bueno, que se viene desarrollando a nivel internacional sobre todo. ¿Sí? A nivel internacional se empezaron a detectar redes de utilización y luego, bueno, en la Argentina también no fue ajena a esto
y a partir del día, o sea, hace tiempo atrás, ya estamos con el acceso masivo que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a distintos dispositivos, y sobre todo en este contexto del aislamiento social preventivo obligatorio que nos encontramos. Hoy cualquier actividad que estamos desarrollando la realizamos online. Bueno, este propio encuentro, Claro. estamos en una plataforma virtual, y Exacto. los niños también hoy se encuentran también expuestos a esto, ¿no? Y si bien por ahí, si no hay un acompañamiento efectivo de los adultos para el cuidado de los niños, muchas veces al dejar liberarlos, si se quiere, al uso cotidiano de las tecnologías, las nuevas tecnologías, es el espacio donde los groomers aprovechan para poder contactarse y poder empezar a tratar de generar un vínculo de confianza con los niños, niñas y adolescentes, para luego sí afectar alguna cuestión que tenga que ver con la integridad sexual. ¿Sí? O sea, eso, en pocas palabras, es lo que es la situación del grooming puntualmente, ¿no? Y Marcelo, te consulto, las edades más o menos en las que están comprendidas los menores, digamos que son víctimas de este tipo de delito, A ver, una franja, si bien abarca niños, niñas y adolescentes, una franja de edad comprendida que vos digas, bueno, los casos que más se han dado es una franja de entre 6 a, no sé, 16 años, por decirte. no, la mayoría de la franja se basa, o sea, que están los casos que han sido y que tuvieron trascendencia a nivel provincial, vamos a hablar de estadísticas provinciales, estamos hablando entre los 11 y los 15 años, ¿sí? Más o menos. Esos son los casos que tuvieron, que digamos que inclusive fueron de público conocimiento el Ujú. año pasado sobre todo, pero más o menos son los grupos más vulnerables en los cuales están en una etapa de formación y desarrollo y aprendizaje, que por ahí los hace más, los expone más a que los groomers se aprovechen de ellos. Inclusive, o sea, siempre se tiene como que se utilizan antes, para configurarse el delito de grooming, era crear un perfil falso para que a partir de Claro. allí tengan confianza y luego un contacto, pero hoy ya las nuevas modalidades de este delito implican que ni siquiera utilizan un perfil falso, sino que los propios, en las redes sociales, para poder llegar a convencer y generar confianza para luego acosar virtualmente a un niño para facilitarle, en un caso, facilitar videos, fotos, y después utilizar esa foto como mecanismo de extorsión, o inclusive también para generar un encuentro y posteriormente consumar algún otro delito más grave respecto a contra la integridad sexual. ¿Sí? Exacto. O Y sea, te consulto, eh, ¿cuáles son los consejos que vos podría dar a los padres y a los estudiantes, que por ahí muchos universitarios también son papás, para que tengan en cuenta con sus hijos, sus hermanos, un sobrino, justamente para que no se den este tipo de delitos? a ver, lo primero que hay que hacer, y no solo general en el respecto al grooming, sino en toda situación de protección con los niños, niñas y adolescentes. El estar en el acompañamiento constante, escuchar a los niños, ¿sí? Ver y en lo particular, en lo que hace, cuáles son los accesos, a qué espacios están accediendo a través de las redes sociales, cuáles son las redes sociales. Esto también sin generar un avasallamiento de sus derechos, porque ellos tienen también la posibilidad. Si bien las redes sociales tienen límites de edad para el ingreso, muchas veces también, si nosotros no estamos presentes como adultos acompañándoles, no sabemos dónde se están poniendo. Eh, Esto siempre tiene que ser una relación de iguales, de uno y otro, en el cual podamos estar mirando y sabiendo con quiénes están en contacto, dándole recomendaciones, explicándoles qué es el grooming, cómo se utilizan. O sea, si los niños, las niñas y los adolescentes no saben a qué se exponen, es muy difícil que sepan identificar una situación de esta manera. Entonces, y eso se logra a través del diálogo, el diálogo constante, y también las limitaciones respecto a la utilización de las TICs. ¿Sí? Limitaciones en el sentido de no un uso excesivo. ¿Sí? Los Claro. especialistas recomiendan que los celulares empiecen, que un niño cuente, que una niña empiece a utilizar un celular a partir de los 12, 13 años. Pero bueno, hoy en día, ¿qué niño que ya con 5 años los niños ya están manejando los espacios virtuales a través de los celulares? O sea, es el nuevo chupete virtual, si se quiere. Sí.
Y por ahí, bueno, a través de esos espacios no nos damos cuenta y los niños van entrando, y es el espacio donde los groomers aprovechan para poder llegar a captar a víctimas, ¿no? Claro. Entonces, si no tenemos un diálogo fluido y explicando, primero que nada, cómo cuidarse, cómo prevenirse, y no solo ante el grooming, sino ante cualquier situación de vulneración de derechos, inclusive contra la integridad sexual, estamos exponiéndolos doblemente a los niños y las niñas y adolescentes a este tipo de hechos, ¿sí? Eh, por ahí muchas veces lo primero que hacemos como adultos es restringir los usos, y no hay que restringir y sacar, sino que simplemente acompañar y explicar las consecuencias de cada acción, explicar que existe gente que lastimosamente está, gente mala que quiere acceder y acercarse a ellos para poder generar una lesión, porque en realidad es esto, es un acto lesivo. Las consecuencias del grooming y de todos los delitos contra la integridad sexual tienen repercusión a lo largo de la historia de vida de cualquier persona, ¿sí? Entonces, si nosotros somos conscientes como adultos de ir explicándole, estar acompañándole, viendo a qué acceden, qué tipo de páginas acceden, siempre en compañía, siempre a dos, siempre a tres, o sea, no ir y avanzar sobre la intimidad del niño, la niña, el adolescente, pero sí por lo menos tener ese diálogo de saber, bueno, a ver, mostrame hoy a qué estás accediendo, cuáles son las redes en las cuales estás conectada. Eh, bueno, y a partir de ahí tener un diálogo específico para poder llegar a esto, digamos, poder prevenir el grooming y no Ah, lamentarnos por posibles consecuencias. La mayoría de los casos que se detectaron fue esto de que por ahí en un primer momento los chicos como que entran en el diálogo, en esta cuestión de querer experimentar y situaciones así, pero llegan a un momento en el cual se ven sorprendidos a la exposición o a lo que les plantean los groomers, y por ahí es donde ya, inclusive a veces se llega a actuar demasiado tarde, pero digamos, como que siempre estas cuestiones de experimentar, aprovechándose de la inexperiencia de los niños y niñas adolescentes, el groomer busca este perfil para avanzar sobre ellos, ¿sí? Sobre todo en aquellos espacios en los cuales, de las plataformas a los cuales los adultos por ahí no estamos plenamente en pleno conocimiento, o sea, ya sea claro. la utilización de los videojuegos, que es una nueva modalidad que se está dando, ¿no? En esos espacios, Aparte, sí, sí, aparte buscan siempre aquellos niños o adolescentes que por ahí están pasando por un conflicto y emocionalmente necesitan una contención que desde su casa no lo tienen y a través de las redes lo encuentran, porque justamente también es una habilidad del groomer, ¿no? sí, Lastimosamente. sí, sí. Sí, ellos, o sea, y no solo los grupos en sí mismos, sino los adultos que buscan avanzar sobre la integridad sexual o vulnerar el derecho a la integridad sexual de los niños y niñas adolescentes, se aprovecha de estos factores en los cuales la extrema vulnerabilidad, los conflictos personales que existen en un espacio de familia, familias de modalidad tipo abandónica o familias en las cuales no hay un acompañamiento o el niño simplemente es un objeto dentro de ese núcleo familiar. A partir de ahí le genera una doble situación de vulnerabilidad y riesgo, las cuales los groomers están atentos para poder captarlos y luego así vulnerarlos y avanzar sobre su integridad. Claro. Bueno, Marcelo, ¿vos tenías algo para que querías compartir con nosotros? ¿Puede ser? Te voy a facilitar después para que si lo querés subir, te lo dejo así, digamos, como para poder algunas imágenes, algunas recomendaciones que desde la Defensoría y a través de no solo de la Defensoría, sino que con UNICEF se van exponiendo, ¿sí? Que es unas publicaciones, así que te voy a estar dejando para que la puedan compartir a través de las redes sociales. Ah, dale, dale, buenísimo. Bueno, Marcelo, Para no complicar el esquema de la plataforma ahora. te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros la información. Ojalá bueno, que tanto los estudiantes como los padres tomen conciencia de esto que está ocurriendo y bueno, y que la cantidad de casos de grooming pueda disminuirse, ¿no? Te agradecemos muchísimo, te mando un beso enorme y bueno, estamos en contacto.